A continuación, en matemática tendremos multiplicación y división de fracciones para sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Erwin Alcor y en esta oportunidad desarrollaré el tema división y multiplicación de fracciones del área de matemática para sexto primaria. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas numéricas y espaciales. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludaremos a Ruth Priego. Hola Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, antes de dar inicio, vamos a recordar lo importante que es la higiene. Yo te invito entonces a que te laves las manos constantemente con agua y con jabón. Y si tienes la oportunidad, pues también puedes aplicar alcohol en gel. Ya que has desinfectado tus manos, también es importante que recuerdes tener a la mano todos tus materiales. Es decir, en este caso vamos a utilizar lápiz, lapicero y donde anotar, ya sea en hojas o en tu cuaderno de anotaciones. Ya que lo tienes todo listo, pues es importante que recordemos algunos conceptos básicos de lo que es la numeración. Muy bien, ¿qué es un número racional? ¿O qué es una fracción? Bueno, en el caso de las situaciones estas, significa lo mismo. Una fracción es una expresión numérica, más o menos de esta forma. Es decir, está formada por un numerador y un denominador. 3, 18, 5 y 9. ¿De acuerdo? Entonces, las fracciones pertenecen al conjunto de números racionales. Se llaman números racionales porque representan una ración, una parte de algo. Es decir, nos van a mostrar partes que no complementan o no completan la unidad. ¿De acuerdo? Existen diferentes tipos de fracciones, las fracciones propias y las fracciones impropias. También anteriormente ya has trabajado algunos procedimientos de cómo sumar, cómo restar, y hoy aprenderemos a multiplicar y dividir, que son procesos bastante sencillos y de hecho son muy similares. Lo importante es que tomes en cuenta cómo se hace cada uno y que lo lleves a cabo. Para poder realizar correctamente este proceso es importante que recuerdes muy bien tus tablas de multiplicar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar primeramente con la multiplicación. Usualmente en la multiplicación de fracciones vamos a utilizar como mínimo dos expresiones. Ve el siguiente ejemplo. Vamos a escribir acá multiplicación. En la multiplicación de fracciones vamos a escribir primeramente, digamos, ejemplo número 1, una cantidad, digamos, 2/3 por 4/7. Muy bien, ya que tenemos esta expresión, tenemos que verificar si podemos o no simplificar. ¿Qué significa simplificar? Escribir la fracción en su mínima expresión. Dicho de esa manera, o dicho de otra manera, podríamos decir que una fracción está simplificada cuando el numerador y el denominador no tienen ningún divisor común. En este caso vemos 2 y 3. ¿Podemos dividir 2 y 3 por otra cantidad que obviamente no sea 1? No, por supuesto que no se puede. Entonces esta fracción ya está escrita en su mínima expresión. Y 4/7 sucede lo mismo. Veamos entonces, ¿cómo se hace la multiplicación? En la multiplicación vamos a utilizar esto y vamos a operar de forma lineal. Es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Veamos entonces cuál sería el resultado. 2 por 4, 8, 7 por 3, o 3 por 7, como tú quieras decirle, 21. Entonces, el resultado sería 8/21. ¿De acuerdo? Y ahí queda. No hay nada más que decir, no hay nada más que hacer. Ahora, veamos el resultado. 8/21 es una fracción impropia. Pregunta, ¿puedo simplificar? Y tú dirás, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando voy a simplificar? Sencillo, solamente tienes que ver si estos números son divisibles o tienen un divisor en común. ¿Será que habrá algún número que divida exactamente a 8 y a 21? No, porque puedes repasar la tabla del 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Se pasa. Entonces no hay ningún divisor común. Y podemos decir que 8/21 es nuestro resultado final. Muy bien, hagamos otro. Yo espero que vayas anotando porque la idea es que lleves
todas tus anotaciones al día. Recuerda que tienes que ir llenando tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. Muy bien, veamos entonces otro ejemplo. Ejemplo número 2. Digamos que yo tengo la fracción 6 tercios por 4 sextos. Veamos entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo simplificar 6 tercios? Sí, porque recordarás tú también que hemos hablado que en el caso de la división o las fracciones son divisiones indicadas. Es decir, 6 tercios yo podría también leerlo como 6 dividido 3. ¿Cuánto es 6 dividido 3? 2. Muy bien, entonces 6 dividido 3 es 2 por 4 sextos. En este caso, pues, podría pensar, bueno, divido 4 entre 6, pero no me da ningún número entero, porque 4 es menor que 6. Entonces, sí debo de hacer simplificar. Veamos entonces. Mitad de 4, lo voy a escribirlo aquí a la par. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Entonces, la simplificación de 4 sextos es 2 tercios. Escribámoslo nuevamente aquí abajo. 2 tercios. Y ahora ya puedo multiplicar. Tengo un número entero y una fracción. ¿Será que lo puedo multiplicar así? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque este es un entero y este es una fracción. Y recuerda que en matemática no puedes operar dos miembros si son de diferente conjunto numérico. Tengo que hacer dos cosas, o convertir la fracción en entero o convertir el entero en fracción. ¿Cuál de los dos procesos es más fácil? Bueno, es más fácil convertir el entero en fracción. ¿Por qué? Te explico. Cualquier número entero, ahora pensemos, vamos a realizar nuestro apartado. Recuerda que hemos explicado lo de los apartados. Si en caso es primera vez que ves esta clase, te recuerdo, un apartado es un pedacito de nuestro papel o cuaderno donde estemos anotando, donde vamos a escribir cosas importantes que nos van a servir en el momento para no tener que ir a buscar en nuestras anotaciones anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para los que ya hemos estado trabajando juntos, vamos a nuestro apartado y te explico. Piensa en un número cualquiera. Recuerda que habíamos mencionado que cuando quiero hablar de forma general, en lugar de escribir un número, voy a escribir una letra. Digamos A. Este es un número cualquiera, ¿sí? Si este número yo necesito operarlo de cierta manera, y le pasamos, como quien dice, una radiografía, encontraremos que un número entero siempre va a estar acompañado de un punto y que va a tener cifras decimales, pero como es exacto, esas cifras decimales serán 0. También te recordarás que un número entero siempre está elevado al exponente 1. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad con exponente 1 es igual a sí mismo. Y también te recordarás que está dividido entre 1. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad dividida entre 1 es igual a sí mismo. Entonces, veamos, ¿qué necesitamos? ¿Estoy utilizando decimales? No. Por lo tanto, no me sirve. Lo voy a quitar. ¿Estoy trabajando con potencias? No. Por lo tanto, la voy a quitar. ¿Estoy trabajando con fracciones? Sí. Por lo tanto, sí me es útil este 1 aquí abajo. Por eso es que lo hago visible. No estoy agregando. Regularmente se comete el error que dicen algunas personas, es que le ponemos un 1 imaginario, y un 1 imaginario en matemática es algo totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, en su momento aprenderás que es un 1 imaginario, pero no es un 1 imaginario, es un 1 que está allí, pero que no lo escribimos. En la clase de lenguaje probablemente ya lo hayas aprendido, se llama un 1 tácito, es decir, está, pero no lo hacemos visible hasta que es necesario. ¿Se te quedó? 1 tácito, no es un 1 imaginario, es un 1 tácito. Muy bien, sigamos. Entonces, como ya agregamos este 1 tácito, ya lo hicimos visible, ahora ya tengo una fracción como el ejemplo anterior y ya puedo operarlo. Ya son un número racional por otro racional. Veamos entonces cómo quedaría. 2 por 2, 4, 1 por 3, 3. Y mi resultado sería entonces 4 tercios. ¿Puedo simplificar? No. Entonces lo puedo dejar aquí.
Muy bien. Si tienes alguna duda, pues puedes consultar a algún adulto responsable para que te ayude a verificar tus procedimientos. Pero la multiplicación siempre es la misma. Siempre va numerador por numerador y denominador por denominador. No olvides entonces que en la multiplicación, después de hacerlo recto, tenemos que recordar simplificar los términos. En caso, como aquí lo vimos anteriormente, si puedes simplificar antes de realizar la operación, es innecesario hacerlo. ¿Por qué? Si no simplificas, bueno, el resultado será el mismo, pero sí tienes que tener cuidado porque los procedimientos y los resultados serán más grandes. Entonces, es importante que simplifiquemos primero. Simplificar. Es importante que simplifiquemos para que nuestras operaciones no sean muy extensas. Y recuerda que mientras más fácil puedas hacer el proceso, pues mucho más sencillo será de entenderlo. Muy bien, ahora vamos con la división. Vamos a borrar esto, yo espero que ya lo hayas copiado. ¿Qué pasa con la división? La división es un proceso en el cual vamos a utilizar regularmente también dos términos nada más. Pueden haber más, pero siempre vamos a ir trabajando de dos en dos. Vamos a escribir aquí entonces nuestro título, división. Para que no olvides que son procesos o son ejemplos diferentes. Yo te invito también a que en tu cuaderno escribas división y luego escribas los ejemplos. Los escribimos al principio para que tú supieras cuáles eran los temas en general, pero ahora ya vamos uno por uno. Muy bien. En la división vamos a tener también dos cantidades. Veamos, por ejemplo, yo digo 8 quintos dividido 3 cuartos. ¿Qué pasa con la división? La división también se realiza utilizando un proceso de multiplicación, solo que en este caso la multiplicación es cruzada. ¿De qué manera? Entonces piensa en lo siguiente, yo primero te lo voy a marcar con colores para que veas cómo va. Tomamos el primer numerador y lo multiplicamos por el segundo denominador. ¿Qué va a pasar con eso entonces? Sucederá que el resultado, 8 por 4, 32. Si se dan cuenta, marqué estos dos con color negro y el resultado será el numerador. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo encuentro el denominador? Multiplicando los que me hacen falta. Voy a escribirlo con este color, observa. 5 por 3 sería 15. Tienes razón. Entonces, mi resultado sería 32 quinceavos. ¿Qué es lo que debo de hacer ahora? ¿Te recuerdas? Lo acabamos de mencionar hace un par de minutos. Sí, tienes razón, hay que simplificar. Veamos si es posible. 32 quinceavos. ¿Será que existe algún número que me divida exactamente a 32 y 15? No, porque 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 15 por 3, 45, ya se pasó, ¿sí? Recuerda que habíamos aprendido también que podíamos fabricar tablas con todos los números. Que era importante aprendérselas del 1 hasta el 9 porque son las más elementales y las que regularmente utilizamos más seguido, sí. Pero podemos fabricar tablas con cualquier número. Podrías decir, bueno, fabriquemos la tabla del 32. 32 por 1, 32, 32 por 2 es 34 y así podríamos ir, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, no podemos simplificar. Podríamos dejarlo acá. Pero también hay una variante más. 32 quinceavos es una fracción impropia. Entonces lo que podría hacer sería que en lugar de dejarla como una fracción impropia, podríamos convertirlo en mixto. ¿Te recuerdas cómo se hace? Si no, pues yo te explico, no te preocupes. Entonces, para los que no se recuerdan, si tú ya sabes cómo hacerlo, puedes hacerlo en este momento. Y después verificaremos si tenemos el mismo resultado para ver si lo hiciste bien. Para los que no se recuerdan, yo lo haré en este momento. Observa, 32 quinceavos. El numerador, 32, se convierte en dividendo. Lo voy a hacer aquí abajo. El denominador, 15, se convierte en divisor. Y lo operas como regularmente estás acostumbrado a hacer tus divisiones. 32 dividido 15, ¿cuánto es? Habíamos dicho que 2.
2 por 15, 30. Restamos, ¿cuánto me queda? 2. Entonces, como tengo un residuo 2, ¿cómo quedaría entonces el mixto? El cociente es el entero, 2. El residuo es numerador. Y como denominador, el mismo. Entonces, 32 quinceavos es como decir 2 enteros, 2 quinceavos. Y eso es todo. Si te das cuenta, es bastante fácil. Muy bien, espero que lo hayas anotado y ahora haremos un segundo ejemplo. Voy a quitar esto. Recuerda que esta parte no es necesaria que la dejes anotada, ¿sí? Porque tu maestro ya sabe perfectamente lo que has hecho, ¿sí? Es importante que la anotes cuando tú todavía tienes alguna dificultad para recordar cómo convertir de fracción impropia a mixto. Una vez que ya lo hayas dominado, ya no hay necesidad de dejarlo. Tu maestro lo entenderá perfectamente. Veamos entonces, ejemplo número 2. Vamos a dividir 2 séptimos entre 3 décimos, digamos. ¿Cómo quedaría entonces? 3 décimos. ¿Te recuerdas cuál es el primer proceso? Sí. Numerador por denominador. 2 por 10, 20. Ahora, yo aquí lo escribí con colores para que no te perdieras. Recuerda que lo importante es que podamos utilizar un solo color porque, como te mencioné al principio, vamos a desarrollar nuestras habilidades numéricas y del pensamiento. Y esto es un proceso abstracto que después tienes que aprender a visualizar únicamente con tu mente y no tener que marcar con colores. Al principio está bien, pero conforme vayamos avanzando y vayamos aprendiendo, tenemos que quitarnos la costumbre de marcar y hacerlo de todo de un proceso mental directo. Entonces, 2 por 10, 20, ahora ya no voy a escribir con colores, lo voy a hacer directo, 7 por 3, 21. El resultado será 20 21avos. ¿Puedo simplificar? No, porque no hay ningún número que me divida exactamente a 20 y 21. ¿Lo puedo convertir en mixto? No, porque es una fracción propia. En mixto solamente se pueden convertir las fracciones impropias. ¿Qué pasa si yo intento dividir? El resultado será un decimal, pero ese es un tema que veremos en la siguiente clase. ¿Qué pasa cuando tengo que convertir decimales y tengo que hacer diferentes procedimientos? Si te quedas para las próximas clases te darás cuenta que la matemática realmente es extraordinaria, aprenderás muchas cosas y cómo convertir de un sistema a otro de numeración. Por hoy puedes quedarte únicamente con 20 21avos y decimos, eso es todo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Hoy aprendimos que las fracciones también pertenecen o se conocen como el conjunto de números racionales, que están formados por numerador y por denominador. También aprendimos que en la multiplicación las fracciones se multiplican de forma lineal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Aprendimos que en la división se realiza producto cruzado, numerador por denominador y luego denominador por numerador. También aprendimos que toda fracción ya resuelta hay que simplificarla o demostrarla en su mínima expresión. Y también aprendimos y repasamos que si tengo una fracción impropia puedo convertirla en una mixta. Yo te invito entonces a que compartas lo que has aprendido el día de hoy con un adulto, con tus amigos, con las personas que te rodean y demuéstrales cómo has aprendido a dominar la multiplicación y la división. Puedes colocar tú mismo tus propias fracciones y hacer tus mismas operaciones para que este proceso no quede en el olvido y lo vayas practicando constantemente, lo vayas entendiendo cada vez mejor. No olvides que es importante que todo el proceso que hagas, todos tus trabajos lo guardes en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. No olvides también que es muy importante la higiene. Lávate las manos constantemente con agua y con jabón. Si tienes la oportunidad, pues también puedes aplicar alcohol en gel. Yo espero que entonces hayas puesto atención, que lo hayas anotado y nos veremos en una próxima clase, en un próximo programa, donde aprenderemos más cosas interesantes y divertidas de la matemática. Espero que estés bien. Hasta pronto.